Bueno, ando como es de rigor en la primera sesión del año 2019, la más cordial de las bienvenidas a nuestros colegas parlamentarias, a nuestra secretaría y por supuesto a nuestros invitados. Desearles que este año por supuesto sea un año exitoso con muchos logros y con mayor oportunidad de igualdad para nuestras mujeres y sobre todo con mejor legislación. Bueno, damos inicio entonces a la legislatura número 366, esta es la sesión 16 y que corresponde, ¿cierto?, a nuestra Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Para dar inicio ya a los puntos de la tabla, le solicitamos a nuestra abogada secretaria que nos dé lectura de la cuenta, por favor. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, Carvajal, Marzán y Pérez, doña Joana, y de los diputados señores Calisto, Flores, don Iván, Jarpa, Mesa, Pérez, don José y Torres, que modifica el Código Civil para incorporar el concepto de femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto, correspondiente al boletín 12.338-34. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Carvajal, Chicardini, Fernández, Hernando, Marzán, Mix, Osandón, Sepúlveda, doña Alejandra Yeomans y el diputado señor Vidal, que declara el 19 de mayo de cada año como el Día Nacional contra el Femicidio, correspondiente al boletín 12.344-34. Carta respuesta del señor Alfonso Pérez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual informa que se le ha pedido al equipo de género de la biblioteca que se preocupe de colaborar con el éxito de la mesa de trabajo que se constituirá con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019. Correo electrónico de la señora Jacqueline Castillo, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del Partido Radical, mediante la cual excusa su inasistencia y manifiesta su interés de poder asistir a una próxima sesión para exponer sobre el proyecto de ley en estudio. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. Quiero ofrecer la palabra respecto de la cuenta, diputada. Perfecto, entonces, que quede consignada las excusas que no van a poder asistir. Perfecto. ¿Ofrezco la palabra respecto a la cuenta? Bueno, yo solo un punto y que dice relación con la información que ha llegado la semana anterior a las fiestas de fin de año y, por cierto, a la semana distrital que nos corresponde cada mes. Tuve ocasión de estar reunida con la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, con la senadora Adriana Muñoz. Y para los efectos se ha coordinado, fue una primera reunión, algunas acciones a propósito de conmemorar la semana primera, en realidad la semana que corresponde el día miércoles, entiendo, el Día Internacional de la Mujer, a fin de poder coordinar una agenda que permita toda esa semana que el Congreso efectivamente celebre a la mujer. Para los efectos que les quería contar y las queremos invitar también, vamos a tener una reunión seguramente la semana próxima para que podamos asistir y tal vez poder tener un almuerzo conjunto con la Comisión de Mujeres del Senado. No sé qué les parece poder coordinarlo en la semana subsiguiente, es decir, la tercera semana de enero, y al mismo tiempo que ustedes escuchen la propuesta que se encomendó hacer a la biblioteca para cualquier observación y para alguna otra propuesta que ustedes quieran hacer. Así que eso se está trabajando, la idea es poder generar algunas acciones aquí en el Salón de Honor de la Cámara, un acto masivo y, me refiero a un acto ciudadano con ojalá muchas mujeres asistiendo, y también una actividad que se realizaría en el Congreso en Santiago. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar y no sé qué les parece la posibilidad de generar para la tercera semana de enero la posibilidad de un almuerzo conjunto para esos efectos. ¿Les parece para tomar el acuerdo? ¿Me permite? Sí, por supuesto, diputada Virginia. Oye, es que estaba yo justamente mirando la agenda y esa semana no es distrital. No. La tercera no. O en Estamos hablando de la semana del 14, ¿cierto? Hay dos, claro, la semana de la semana que va del 14 al 17. En esa semana podríamos, y lo había coordinado para tener un almuerzo, yo estimo el día miércoles 16, que sería más fácil, o el jueves. Podemos verlo si quieren más adelante, pero entre esas dos fechas, porque igual el Senado no viene el jueves, entonces tendría que ser el miércoles. ¿Les parece? Miércoles. Perfecto. Miércoles 16. Y en el caso de marzo sería la semana, ¿cierto?, del... Claro, el viernes, del 4 al 8, para concluirse, y el acto central, entre comillas, la propuesta es que el acto sería el día 5, acá en Valparaíso.
Marzo. Eso por la Semana de la Mujer. ¿Sí? Bueno, entonces tomamos el acuerdo para ya cerrar la fecha con la Comisión de Mujeres del Senado. Sí. Y también tenemos pendiente, recuerden ustedes que había una reunión que asistieron algunas diputadas con el fiscal nacional. Asistió la diputada Maya Fernández, la diputada Yomans, la diputada Claudia Mix, y que les habla. Y la idea era también en ese mismo momento asistir a una audiencia con el ministro de Justicia. Lamentablemente ese día se pospuso la reunión y se fechó para el próximo lunes 7 de enero. Entonces yo quisiera convocarlas a ustedes a fin de que pudieran asistir y pudiéramos asistir a las 5:30 de la tarde en el gabinete del ministro. Entiendo que en la reunión pasada se les informó a cada una a ver la disponibilidad, sé que podían ir, algunas no pudieron ir, pero ya con tiempo que pudieran confirmar quiénes pueden el próximo lunes 7 de enero a las 17:30 esa reunión con el ministro de Justicia. Eso sería con respecto a la cuenta. ¿Puntos varios? Bueno, no hay puntos varios, entonces no hay, ¿no? ¿Puntos varios? No. Bueno, de acuerdo a lo que corresponde, ¿cierto?, como orden del día, es justamente continuar el estudio del proyecto de ley que establece una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y correspondiente al boletín 11-994-34. Tenemos acá ya con la presencia de nuestra amiga Gloria Mayra. Ella fue ex subsecretaria del CERNANDO, del Servicio Nacional de la Mujer, y es la actual representante de la Red Chilena en contra de la violencia. La verdad es que le queremos saludar, agradecer la convocatoria, que ha estado acá, ya fue invitada justamente para referirse a este proyecto de ley, y también en unos minutos más estará llegando Jaira Arce, que también está invitada, y hemos recibido una excusa de Jacqueline Castillo, quien es vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del Partido Radical, y de don Carlos Maldonado, quien es el presidente. Excusaron hoy en su asistencia, no va a poder estar. Yo no sé si Marcela pudiera, como vicepresidenta de la Mujer, a lo mejor informarnos, o preferiría. Perfecto. Entonces, bueno, esos son las invitadas. Y vamos a reiterar la invitación entonces a la Secretaría. Diputada Hernando. Solamente decir que recientemente hemos tenido un Consejo General en el cual fueron ratificados el protocolo que había sido propuesto y sociabilizado por la vicepresidenta. Así es que solamente adelantar que está aprobado por la Asamblea. Pero nada más, yo prefiero que venga ella y que explique. Perfecto. Bueno, entonces continuando con el estudio del proyecto, le damos la bienvenida oficial entonces a Gloria, a Mayra. Le agradecemos, insisto, su presencia y y le otorgamos entonces la palabra para que pueda hacer referencia. ¿Tiene una presentación, Gloria? Sí, pero la tengo escrita. Perfecto. Así que tiene la palabra y bienvenida. Debajo del... Exacto. Es que a una se le olvidan las cosas. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputada. Feliz año a todas. Yo quisiera, antes de empezar, y agradecer la invitación, creo que esta moción para fortalecer la participación. Sí. Ahí está, ahora sí. Pero quisiera hacer una precisión respecto de quién soy. Efectivamente, soy ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer durante el segundo mandato de la presidenta. Claudia Pascual era la ministra en ese tiempo, yo fui la primera subsecretaria. Y en este momento no formo parte de la coordinación de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, sigo formando parte de la red, por supuesto, una de la red siempre forma parte, pero más bien estoy colaborando con la Universidad Diego Portales, con Lidia Casa, que es su directora del Centro de Derechos Humanos, en temas que tienen que ver con la libertad de decidir de las mujeres. También formo parte del Fondo Alquimia, que es un fondo que moviliza recursos para colectivos y organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el país. Y formo parte de la coordinación de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Entonces,
muy honrosa la referencia a la red chilena, pero no soy su representante actualmente. Quisiera centrar mi presentación en lo que fue el capítulo sobre derechos de las mujeres del informe anual de la Universidad Diego Portales. Me correspondió escribir ese capítulo sobre los avances en el periodo junio 2017 hasta junio de 2018, donde entra precisamente la elección parlamentaria que llevó al aumento de la representación de las mujeres tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y a propósito de eso es que quiero centrar la presentación. Lo que me gustaría comenzar haciendo conciencia de el lugar en que estamos hoy las mujeres, en nuestros roles, en nuestro lugar en la sociedad. Una discusión sobre participación política hoy, 2019, no es la misma discusión de participación política cuando estábamos peleando el voto, ¿cierto?, a mediados del siglo pasado o un poco antes. Los contextos han cambiado y la fortaleza de nuestra presencia y la libertad en términos de las posibilidades de optar por nuestros proyectos de vida es algo que cruza todos nuestros ámbitos de existencia, incluido el de participación política. Y creo que es importante colocarlo desde ahí. Lo segundo que quiero colocar como elemento de contexto es que venimos de un año donde las mujeres tuvimos mucha presencia, tanto en la calle como a nivel institucional, en el avance de nuestros derechos. Se habló, hay quienes así lo consideran, otras lo nombrarán de otra manera. A mí me gusta hablar de la ola feminista que hubo en el primer semestre del año pasado y de lo que colocó en términos de la necesidad de visualizar la violencia como un problema transversal que nos afecta en todos los espacios de la vida, incluido el espacio educativo. Y la fuerza con que ellas lo plantearon en términos de exigir cambios sustantivos para efectos de erradicar la violencia de esos espacios y hacer efectivamente espacios libres de violencia y de posibilidad de pleno desarrollo. Lo coloco también como un antecedente, más allá de que yo sea feminista, por el hecho de que habla de un proceso de participación, la única manera de haber llegado hasta donde se llegó y de tener hoy varias universidades y varios colegios, incluso este propio recinto, discutiendo protocolos para lidiar con los problemas de acoso sexual y acoso de poder, son un elemento a tener en cuenta. Y lo tercero, que en materia de legislación y política pública, también como antecedente, el problema de igualdad sustantiva, el asunto de la igualdad sustantiva de las mujeres es un elemento insoslayable en la formulación legislativa y de política pública, y eso también es algo de lo cual debiéramos congratularnos quienes hemos estado en la lucha porque eso sea así en las últimas décadas. Cualquier legislación hoy pasa de una u otra manera por el escrutinio de nuestros ojos en el sentido de ver hasta dónde esto afecta, favorece o no nuestra participación y nuestra presencia en los ámbitos públicos y también en nuestro desarrollo en la vida cotidiana. Creo que es importante mirar la moción en ese contexto, no aparece de la nada, no es la misma discusión que tuvimos el año pasado, no el año pasado, durante el gobierno de la presidenta a propósito del 40-60 para las parlamentarias. Siento que el escenario ha cambiado en nuestro favor y siento también que eso debe ser un elemento a considerar en la discusión de la moción. Cuando me invitaron, les voy a contar una infidencia, le pregunté a la secretaria presidenta quiénes habían estado antes aquí. Y ustedes han escuchado ya parte de las grandes en participación política de este país. ¿Invitaron a fulano? Sí. Entonces, realmente siento que lo que puedo aportar desde esa perspectiva son dos cosas en las que me quiero centrar. Primero, efectivamente, la norma del 40-60, disculpen que lo plantee así tan cotidianamente, pero me parece que nos ayuda en la conversación, efectivamente aumentó sustancialmente la presencia de las mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Yo creo que eso es evidente que es así. Finalmente, luego de muchos años, logramos la implementación de una acción afirmativa que desde las candidaturas y a nivel de la elección propiamente tal nos permitió un salto que fue de más de 6 puntos según los datos que maneja el PNUD, que maneja también Comunidad Mujer, la Corporación Humanas, en fin, quienes están dedicados más directamente al asunto de la participación política. Y eso es importante porque ese salto se da de una elección a otra cuando las 2 décadas anteriores el aumento había sido de 10 puntos, pero de 1 punto y algo de una elección a otra. O sea, efectivamente hubo un salto importante en esa dimensión, ¿cierto?
cuando uno ve sin la aplicación de esa norma de acción afirmativa lo que pasó en las municipales, el cuadro es completamente distinto. Hubo alrededor de 20% de mujeres candidatas a alcalde, alrededor de 30% de las candidaturas a mujeres concejalas, y lo que marcó un aumento en las candidaturas de alcalde del 4% y del 5% en el caso de las concejalas, pero los resultados de esa elección fueron en contra de la tendencia general, es decir, se eligieron menos alcaldesas y se eligieron menos concejalas que el periodo anterior. Entonces, si uno piensa desde la simple coherencia, no quiero usar la palabra sentido común, está tan maniada la palabra sentido común, pero es que desde el sentido común político, desde la racionalidad de la institucionalidad pública, de una institucionalidad pública que tiene compromisos con la participación de las mujeres y donde el 40-60 correspondió a materializar ese compromiso, evidentemente la elección de alcaldes, concejales y gobernadores debería tener exactamente el mismo criterio. No hay manera, incluso desde lo que se habla en derechos humanos, desde retroceder, no avanzar también puede ser una manera de que no haya posibilidades de aplicar un criterio similar. Si hubo una sustentación desde la necesidad de una participación más activa, de aumentar la participación de las mujeres para ese 40-60, los mismos argumentos están sobre la mesa para lograrlo de alcaldes, concejales y gobernadores en el mismo sentido. Ahora, ¿qué siento yo que son los problemas que muestra la aplicación de ese criterio de cuota? A mí me gusta hablar de criterio de paridad, eso lo voy a dejar para el final. Primero que a pesar de que la norma decía 40-60 y que la sanción a los partidos o los pactos era que no pudieran participar en la elección si no cumplían con esos porcentajes, efectivamente el 40% mínimo para las mujeres no se cumplió. Porque después de que el CERVEL tomó razón de las listas de candidaturas, cumpliendo el 40-60, se eliminaron algunas candidaturas, lo que hizo que el porcentaje de las mujeres bajara del 40%. Y el reglamento que tiene el CERVEL no resuelve el problema. O sea, ese es un problema que la moción tendría que ver cómo lo resuelve para efectos de que si se aplica el 40-60, después de que el CERVEL toma razón de las listas y las acepta, si hay candidaturas que quedan por fuera porque no correspondía el domicilio, estaba en otro pacto, lo que fuera, ¿de qué manera se subsana eso para efectivamente cumplir con los porcentajes? Lo segundo es que ese 40-60 se planteó, hola, diputada, ¿cómo le va? Se planteó a nivel nacional y no territorial, y eso no ayuda a fortalecer la participación de las mujeres, y creo que la moción se puede hacer cargo de eso también, es decir, tomando el 40-60 como base, ¿de qué manera avanzamos para que ese 40-60 sea más realista en términos de lograr lo que busca, es decir, aumentar nuestra participación? Y eso significa que esa moción tendría que hacerse cargo de que ese 40-60 no fuera la raya para la suma a nivel nacional, sino que fuera también por territorios o por distritos electorales, que eso se cumpliera de todas maneras a ese nivel. Yo creo que así efectivamente vas construyendo un piso sobre el cual construir o avanzar hacia una democracia paritaria, ¿no? En el caso de alcaldías y de concejalías, lo que revisé de los datos de la elección del 2012 es que hubo en 50% de comunas sencillamente no hubo candidaturas de mujeres a nivel de alcaldesas. Por lo tanto, ya ahí nos estamos haciendo un tremendo autogol si esto no lo hacemos a nivel de territorios o de distritos y después a nivel nacional. La otra cosa es que, efectivamente, a ver, poniéndolo desde otro lugar, siento que más allá de la norma del 40-60 o de 50%, si llegáramos 50-50, llegáramos alguna vez, si no tenemos el compromiso activo de los partidos políticos respecto de la implementación de ese porcentaje, realmente las posibilidades de que eso se asiente y forme un capital para nuestra participación política sigue siendo escaso, sigue teniendo poco impacto. Y me refiero principalmente al asunto de la elegibilidad. En ese 40-60% parlamentario,
lo que pasó, y eso está en varios estudios del PNUD, de Corporación Humanas, de Comunidad Mujer y del propio CERVEL, es que, contrario censo de lo que había sido la tendencia en elecciones anteriores, la elegibilidad de las mujeres bajó. Bajó. En las parlamentarias anteriores, fíjense que de acuerdo a los datos del Observatorio Electoral del Diego Portales, ¿sí? Entre el 90 y el 2013, les voy a leer el dato tal cual, entre el 90 y el 2013 los datos muestran que en promedio del total de nominaciones los hombres representaron el 84,6% y las mujeres 15,4%. O sea, había cerca de 70 puntos de diferencia entre ellos y nosotras. ¿Ok? Y resulta que cuando uno revisa la elegibilidad, es decir, cuántas mujeres fueron electas respecto de su propio universo y cuántos hombres fueron electos respecto de su propio universo, esos 70 puntos se rebajan a 10. Es decir, el problema no es que no seamos elegibles. Sí, en las elecciones pasadas, aun cuando éramos solo el 15%, a la larga nuestra elegibilidad con respecto a la de los hombres es mucho más cercana. Sin embargo, en estas parlamentarias no sucedió así. Según los propios datos que yo revisé, si se desagrega, resulta que efectivamente aumentamos el número de diputadas, aumentamos el número de senadoras, pero la esa misma, la diferencia fue mucho mayor entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de esa diferencia? Las razones es que nos ubicaron en los lugares no elegibles de las listas, o sea, el relleno no, aun cuando tengamos un 40-60, si no estamos en lugares de las listas o vamos en distritos donde seamos elegibles, lo más seguro es que ese 40-60 se refleje en el número de candidaturas, pero no se va a reflejar en el número de mujeres electas. Y ese es un elemento que la moción pudiera considerar más fuertemente para las elecciones de alcaldesa, concejales y gobernadores. Yo sé que en la discusión del 40-60 hubo mociones, hay varias diputadas que estuvieron en esa discusión, aquí presentes, que propusieron que hubiera alternabilidad. ¿Se acuerdan? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en la conformación de las listas. Y esa indicación se perdió. Tanto va el agua al cántaro que al final se rompe, decían las antiguas. O sea, de qué manera pudiéramos reincorporar, ¿cierto?, una norma por el estilo que obligara a que efectivamente estuviéramos a comienzo de la lista y no al final. Yo creo que ese es un elemento vital a considerar en la moción. El otro elemento tiene que ver con los recursos. Yo sé que esto es una moción y que no hay posibilidades de comprometer fondos públicos, pero también siento que si hablamos de una voluntad política que es del Estado y que hay responsabilidades del Estado frente a aumentar esta participación, no sé, no quiero meterme en aguas que no son las mías, pero hasta dónde es posible lograr conversaciones a nivel con el Ejecutivo de manera de poder garantizar recursos. La ley del 40-60 establecía 500 UF por mujer electa y además un reconocimiento mayor por el voto. Y eso ayuda en términos de las candidaturas de las mujeres. Nosotras sabemos que tenemos problemas de financiamiento de las candidaturas, entre otras. Yo creo que ese es otro elemento ahí hay que considerar. Y el tercero es que los partidos tienen un porcentaje en su financiamiento dedicado a la participación de las mujeres. Sería interesante ver de qué manera lo enfocan para efecto de aumentar el número de candidatas, tanto a alcaldesa como a concejalas o a gobernadoras, en el tiempo que nos queda ante las elecciones, que debería darnos más tiempo, más que suficiente para ver esa voluntad política concretada. Estoy muy educada en la manera de decirlo, pero creo que es importante que eso le hagamos vigilancia. Y por último, sin desconocer la importancia de la moción y que de todas maneras es perfectible, algunos de los elementos entregados aquí, sé que otras anteriores que estuvieron aquí también han entregado. Creo que es importante inscribir el debate sobre participación política en una reforma más amplia. Es decir, de qué manera logramos que la participación política de las mujeres esté contenida a nivel constitucional, de manera que no solamente en elecciones de cargos de representación popular, sino también en la conformación de los órganos del Estado, haya posibilidades de avanzar a un criterio de paridad. Lo que estoy diciendo no es una excepción en varios países de la región. De hecho, me atrevo a decir que en gran parte de los países que han modificado su constitución han incorporado dentro de
del texto constitucional la necesidad que tanto a nivel de elecciones de cargos de elección popular como a nivel de conformación de los órganos del Estado, el Ejecutivo, incluso el propio Poder Judicial o los órganos contralores, exista un criterio de incorporación de las mujeres paritario o al menos que establezca un rango mínimo. Yo creo que son elementos que ayudarían a ir avanzando en una buena perspectiva en función de la participación de las mujeres y superaríamos esto de que siempre está la tensión, ¿no? La moción no resuelve el problema de participación de las mujeres, evidente, pero no es posible pensar en unas elecciones municipales donde no haya un 40-60 si venimos de unas parlamentarias donde hubo un 40-60. Entonces uno pudiera decir, esto es un avance mínimo en función de lo que necesitamos. Sí, pero al mismo tiempo, si este debate lo inscribimos en una visión más amplia en términos de reforma, de una reforma más profunda en función de garantizar una participación paritaria de las mujeres a nivel de los órganos del Estado, creo que sería un paso en una dirección sustancial, en una igualdad sustantiva nuestra en función de la participación. Eso, diputada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, le agradecemos, Gloria, su presentación y, bueno, al mismo tiempo pedir disculpas porque estábamos dentro de su presentación contenido, cierto que era representante de la red, pero sabemos que igual es una, como usted dice, integrante igual y siempre está a la par en eso. Bueno, le agradecemos y abrimos el debate o las propuestas, intervenciones o consultas a nuestra expositora. Diputada Virginia Tronco. Gracias, presidenta. Bueno, aquí hay varios puntos que ya con otras invitadas que habíamos tenido, ya se había tocado el punto, pero me parece interesante el ver nosotras, ¿no es cierto?, la ubicación, siempre ella tiene razón, en el voto, siempre estamos como cayéndonos del listado, entonces ahí tenemos un punto importante que poder llevarlo a que nosotros estamos dentro de la agrupación de los candidatos y tenemos el derecho a estar bien ubicadas, por supuesto. Así que ahí tenemos un punto que poder trabajar, ¿ya? Ahora, sí siento que a lo mejor esta reforma electoral habría que modernizarle, por supuesto, algunos puntos y poder acondicionar esto de lo que estamos haciendo acá. Y bueno, el tema de la participación ya lo habíamos compartido también y ahí es lo que tenemos que ver entre el 40 al 60%. Pero yo creo que los puntos que ella agregó ahora en la ubicación en el voto y actualizar la reforma para poner estos puntos me parece que sería una bonita tarea también para la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputada Troncoso. Diputada Vallejo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio, a saludar a Gloria. Hay una cosa que se ha venido planteando, bueno, en general las propuestas tienden a ir en la misma dirección, ¿cierto? De ojalá avanzar al 50-50, de pelear un poco más el tema del financiamiento ante el Ejecutivo, dado que se requiere tanto en la campaña como con posterioridad, ¿cierto? Después de una vez elegido, claro, que vayan realmente los recursos a los partidos y a las candidatas electas. La papeleta, el tema de que haya un criterio de paridad, pero por distrito, por ejemplo, en el caso parlamentario y no una lista nacional. Y otra cosa que ha surgido en reiteradas oportunidades es la diferenciación entre las elecciones de cargos uninominales versus los plurinominales. Porque el debate siempre está cruzado y ha estado cruzado ahora de cara a las próximas elecciones, por ejemplo, el tema de las primarias. Entonces, ¿cuál sería una propuesta para abordar eso? El debate pasado también chocó, o sea, se usó el argumento de las primarias como un ejercicio democratizador en la determinación de las candidaturas, por ejemplo, alcalde o alcaldesa, y que cómo íbamos a poner en riesgo ese avance de mayor participación con este criterio de paridad. Entonces, ¿cómo
avanzar en esa línea, tener un máximo de primarias para que el resto sea una cuestión de definición paritaria de candidatura, de común acuerdo o en cada lista de los conglomerados, los partidos, o de pronto asegurar al menos que las candidaturas a la primaria también tengan un criterio. O sea, ¿cuál sería una propuesta? Y yo desconozco cómo lo han hecho otros países, no sé si algunos de nuestros invitados o invitadas señaló aquello, pero creo que ahí hay un espacio que es importante ir como definiendo y teniendo salidas o propuestas más concretas para abordarlo. Y lo segundo, a propósito también de las diferencias que hay entre elecciones parlamentarias, elecciones a consejeros, con lo que pasa en las elecciones a alcaldes o alcaldesas o incluso concejales, que tiende a haber menor participación o menor voluntad o más dificultades, por decirlo de alguna forma, creo que lo que más se acerca a la realidad, de que se presenten candidaturas mujeres a la alcaldía. El trabajo de la alcaldía quizás es mucho más 24/7, ¿cierto? En fin, independiente que en el Parlamento también, pero pareciera ser que es un espacio mucho más difícil de abordar, y ahí algunos tienden a señalar de que es una cuestión de que las mujeres es como, no, parlamentarios sí, concejales sí, pero alcaldesa no, o es algo que tiene que ver quizá más bien con la definición de los partidos. Entonces, ¿cómo abordar quizá esa realidad en particular en este proyecto? Gracias, diputada Vallejo. Diputada Llomas. Gracias, presidenta. Saludar también por su intermedio a Gloria. En realidad yo tengo una pregunta que tiene que ver con materia de formación dentro de los partidos políticos, porque yo sé que hay partidos políticos que se definen, están dentro de sus orientaciones políticas, el ser feminista, y obviamente que eso debería tener consecuencia en la práctica. Algunos no la tienen, pero uno esperaría que eso tuviera repercusiones. Pero también mucho, o al menos dentro de los debates, también se ha dado a entender que es difícil para una mujer de la noche a la mañana ser una candidata. O sea que dentro de un partido en donde prácticamente todas sus direcciones son hombres, también en los órganos intermedios, en fin, puras dirigencias masculinas, es bien difícil que una mujer tenga, en primer lugar, la potencialidad, el apoyo dentro del partido, de la militancia, en fin, para poder salir electa, como también de su promoción. O sea, que esto no sea solamente cumplir por tener la cuota o porque tengamos más mujeres en la política, sino que también devengan un cambio real de participación, como más de lleno, que de hecho también entiendo de las palabras de Gloria, es la idea, o sea, de que podamos hacer un cambio y que de hecho dentro de las instituciones del Estado haya participación paritaria. Eso, ¿cómo ustedes también lo ven dentro de los partidos políticos, dentro de las decisiones políticas que se toman? ¿Cómo podemos fortalecer? Yo sé que esta ley se puede quedar corta en eso, pero obviamente para poder apoyar en el debate que nos viene a futuro y que eso pueda devengar también en a lo mejor proyectos de ley o políticas públicas que puedan hacerse cargo de ello. Eso, presidente. Gracias, diputada Llomas. Diputada Mix. Diputada Sabat, primero. Gracias, presidenta. Va en la misma línea un poco de las preguntas que tiene que ver con aterrizar en la práctica lo que pasa hoy día con la ley de cuotas y que tiene que ver, lógicamente, con los partidos políticos. Hoy día hay dificultades desde los partidos políticos claramente para las candidatas mujeres y no solamente con el lugar de elegibilidad, donde efectivamente tienen opciones, es un trabajo de cada partido y eso se ven los resultados claramente también, sino que también cómo podemos proyectar esto a la supuesta ley de cuotas en una opción municipal, porque si hoy día hay muchas dificultades para casos, en el fondo, cuando son plurinominales, perdón. En el fondo, eso acarrea una facilidad distinta que para los casos que son uninominales. Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica esto en las candidaturas a alcaldesas? Porque a mí también me encantaría decir, perfecto, estoy a favor de la ley de cuotas de la alcaldesa, estoy a favor de que aumentemos el porcentaje, pero yo también estoy en desacuerdo en que proyectemos una ley que básicamente en la práctica va a ser letra muerta. Entonces, a mí me gustaría que si bien
existe hoy día una opinión, esta podamos fundamentarla como en casos más latentes, porque hemos visto también que a nivel internacional esto no ha tenido una solución muy práctica. Entonces, por eso hablo de aterrizar un poco la propuesta. Ojalá que nos encantaría, que yo sé que es difícil, pero que entre todas podamos tener una solución, así como tuvimos el problema en la ley de cuota anterior cuando se nos dijo a las primarias la ley de cuotas. O sea, aquí también pasa lo mismo. Y esto yo también me hago cargo, porque también estoy en un partido donde efectivamente es difícil encontrar candidata. Entonces, yo no quiero mañana, el día de mañana, imponerme esta cuota en casos de los alcaldes, por ejemplo, y no tener cómo cumplir esa cuota. Creo que hay que ser responsables también en cómo vamos generando este proyecto para que en la práctica la podamos utilizar de buena manera y no solamente nos quedemos en una letra bonita, en una proyección bonita que no vamos a poder cumplir en la práctica. Gracias, diputada Sabat. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a Gloria. Gusto de tenerte acá, también a Javiera. Parte de lo que planteó la diputada Vallejo lo quería plantear, pero además me quedé dando el otro día vuelta a un resultado que tiene que ver con México, con Bolivia, con hoy día una representación real de mujeres en el Parlamento. Pero además, ahí va mi pregunta, ¿no? Si es que ustedes ven factible la posibilidad, por ejemplo, de que en este país podamos implementar listas con titulares y suplentes, por ejemplo, quizás sería una alternativa para poder asegurar electividad y no tener este tema que tenemos con la ubicación de las listas. Quizás podríamos potenciar más las candidaturas de mujeres en ese formato que ha dado un buen resultado en los países que le he mencionado, además de Costa Rica y otros. Eso. Gracias, diputada Mix. Bueno, yo también quería consultarle, aprovecho de saludar a Javiera, que se ha incorporado. Ella hizo la presentación ya la semana antepasada, por lo cual yo estimo que las preguntas que se han hecho también, Javiera, dado que no tuvimos la ocasión de responder, las pudieran compartir. Y bueno, si hay algo que agregar, también lo podrá hacer luego. Pero en referencia a esta rueda de preguntas, yo también quisiera, como aquí se ha mencionado, harto aterrizar el tema. ¿En qué sentido? Hoy día hablamos mucho de que la participación política de las mujeres es escasa en Chile, y esto están los datos que así lo señalan. Tenemos el dato, digamos, duro, que hay un avance, por cierto, en la incorporación de las mujeres en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara, pero la sensación que a mí me queda es saber, si hoy día tenemos mujeres participando en otras áreas de la política, ¿tenemos la estimación de si esto ha avanzado? Sabemos lo que pasó el año 2018, la ola feminista nos desbordó mágicamente, que todo nos pareció fantástico, pero ¿qué estudio o hay algún análisis respecto a la participación de las mujeres en otras áreas? Y en cómo se potencia esa participación de tal manera que pudiera pensarse que si esta va en aumento, o se ha estancado o ha disminuido, puede generar en definitiva que tengamos como resultado también más mujeres interviniendo en espacios políticos. Entonces, en eso quisiera preguntar si ustedes manejan algún dato. Bueno, está aquí la gente del Ministerio también de la Mujer, yo no sé si se quieren incorporar, de repente si tienen alguna, por supuesto, información respecto a ese tema. Creo que es interesante, porque más allá de lo que conocemos, ¿cierto?, del nicho electoral, cuántas mujeres votan, sabemos que somos mayoría, pero en ese sentido yo quisiera ver también si es que hay alguna referencia que nos permita, digamos, llegar a la conclusión de que habiendo hoy día más, por ejemplo, mujeres participando en el área social, por ejemplo, en el área organizacional, en el área empresarial, eso deriva finalmente en que haya también más opciones de mujeres en cargos de elección popular o no, o en tomando decisiones en distintos estamentos de la institucionalidad pública. Entonces, no sé si hay algún cruce ahí y cómo estamos en ese diagnóstico. Y lo segundo, que tiene que ver también con las medidas de acción positiva. Sabemos que la legislación es un elemento súper crucial, es importante, así lo hemos visto, pero ¿qué otro tipo también de acciones positivas? Y me pregunto y pienso un poco que pudiéramos nosotros normar, legislar, proponer respecto a una política pública de formación política, ya no dejado solo al alero de los partidos políticos, porque tampoco creo que debemos decantar todo lo que puede hacer la acción política. Creo que un país que está
digamos, socialmente consciente, debiera entender que la posibilidad de que mujeres accedan a la toma de decisiones tiene que ver con una política de Estado y no necesariamente del conglomerado político. Entonces, si desde ahí también se pudieran tomar medidas o acciones positivas desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Organizaciones Sociales, etcétera, ¿y qué vislumbran ustedes de aquello? Y para hacerlo más preciso, de este gobierno, digamos. A propósito, cierto, que tuvimos acá a la ministra, tuvimos a la subsecretaria, estuvimos escuchando la opinión respecto a este proyecto, pero siento que la acción del país en general debiera ser mayor, digamos, y debiera propender a tener otras acciones, no solamente a través de esta norma. No sé qué les parece y en eso quisiera escucharles. Gracias. Bueno, saludamos a Javiera Arce, ahora ya formalmente. Javiera Arce. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Disculpen la tardanza, pero estaba en otra reunión. A ver, más o menos, como la diputada Vallejo y la diputada Yomance ese día parece que se tuvo que retirar antes, no alcanzaron a escuchar mi presentación. Yo fui bastante aguda y realista respecto de las expectativas de este proyecto. Y aquí hay que muy bien separar los dos sistemas electorales que se están modificando. ¿Ya? Pues son dos animales totalmente distintos. Uno tiene que ver con el sistema uninominal y el segundo tiene que ver con sistemas plurinominales, claro, o de características proporcionales. ¿Ya? Una de las cosas que yo planteé en su momento es que efectivamente sí, para que haya más mujeres en política y se pueda establecer una buena ley de cuotas, necesitamos sistemas de representación proporcional. ¿Ya? Y aquí voy a aprovechar un poco la contingencia porque anduve viendo que la autora del proyecto anda proponiendo reducir el número de parlamentarios. Sí. Yo les quiero decir, una de las autoras del proyecto está proponiendo eso. Bueno, mientras menos parlamentarios, menos proporcionalidad, menos mujeres. Así es que lo tenemos que tener súper claro. ¿Ya? O sea, acá necesitamos distritos, ojalá lo más proporcional posible, ¿ya? Y en este caso también las circunscripciones y en este caso también las comunas, todo lo que nosotros vamos a escoger, mientras más proporcional es el sistema, más mujeres tenemos. Esa es inmediatamente la relación que se hace. Solo una consulta respecto a esa proporcionalidad, ¿basada en qué? En el número de electores, en el número de habitantes. Por ejemplo, una de las cosas que hay que persistiría en esa modalidad, digamos. Es que lo que pasa es que el sistema, por lo menos la lógica del sistema electoral en la Cámara de Diputados, tiene que ver con representación demográfica. Cuando nosotros hablamos de que vamos a incrementar el número de parlamentarios, que justamente estamos desconcentrando la cantidad de electores que tiene cada uno de los diputados. Si nosotros pensamos con una Cámara de Diputados de unos 120 parlamentarios, que era lo que teníamos antes, cada diputado tenía aproximadamente que representar promedio 200.000 o 300.000 electores. O sea, en comunas como Santiago, por ejemplo, las comunas como La Florida, era más gente incluso, ¿ya? Entonces, claro, entonces lo que se tiende a hacer es que mientras más parlamentarios hay, desconcentramos justamente esta carga que hay en términos electorales de representación. Por eso necesitamos, la gente en nuestro país ha cambiado y ha modificado demográficamente y ha crecido. Por lo tanto, es una falacia esto de andar diciendo, no, que estamos bien los 120, no sé qué. No, tiene que ver con lógicas políticas también y de la calidad de la representación y de los representantes y representantes mujeres que tenemos dentro de las estructuras. Ahora, respecto de la viabilidad que puede existir en una ley de cuotas en una elección de concejales, sí. Ahí es posible. Y sobre todo en las comunas donde van, porque la proporcionalidad es de 6 a 10. ¿Ya? En 10 tenemos más, incluso podríamos bancarnos una paridad. ¿Ya? ¿Cuál es el defecto que yo veo en este proyecto de ley en particular? Y yo creo que más que un defecto, porque yo creo que la idea de legislar esto, necesitamos legislar sobre esto. Necesitamos poner una ley de cuota en esto. El problema es que no tiene que ser a nivel nacional. Una cosa es que nosotros hayamos aprobado, y que yo misma fui al Tribunal Constitucional a defender la ley de cuotas anterior, que se haya aprobado porque era esa ley de cuotas, que era a nivel nacional o no era nada. Entonces, a tener nada, yo prefiero tener eso, ¿ya? Pero eso no significa que sea la mejor fórmula. ¿Por qué? Uno de los efectos que hubo el año 2017 con la ley de cuotas es que desde las regiones mandaban solamente candidatos hombres. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la mesa central del partido al momento de generar la selección de candidaturas? Era intervenir justamente las nóminas de candidaturas y poner mujeres. ¿Qué pasaba en las regiones? Se empezaban a tensionar las relaciones políticas y, por supuesto, se quebraban los acuerdos. Si eso es natural. Entonces, lo que tenemos que hacer, además, es responsabilizar a los propios territorios también de que vayan buscando mujeres. O sea, acá esto tiene que ser una tarea compartida.
Las mujeres son invisibilizadas en los territorios, son las que hacen las campañas, son las que van a recorrer todas las calles, son las que justamente cuidan de la estructura del partido, la estructura orgánica, pero no tienen capacidad de introducirse dentro de las dirigencias. Entonces acá, más allá de políticas de formación, y eso también quiero que lo tengamos claro, mujeres malas y hombres malos vamos a tener en política. Yo de hecho voy a estar muy contenta cuando llegue una mujer muy mala al poder, porque va a ser igual que un hombre malo que han tenido todas estas posibilidades de entrar. Ahora el tema es que Malo siempre... políticamente, tú dices, ¿no? Malo políticamente, sí, no, mala gente. Pero en general, siempre se nos atribuye a nosotras la responsabilidad de que somos malas, de que no tenemos capacidades, y siempre nos mandan a escuelas de formación política. ¿Y ellos cuándo van a formarse? O sea, eso también hay que tenerlo en claro. El poder no puede seguir dándoles pudor a las mujeres. Ese es el problema con esto. Yo lo veo en términos incluso cuando hacemos las entrevistas en profundidad con las propias parlamentarias, con las propias, todas las policymakers que están en algún espacio de poder, siempre, no, es que no tengo las capacidades, es que este tema del pudor en la política es muy fuerte y eso se trabaja con otros mecanismos, además de la formación, por supuesto, que tiene que ver con procesos de preparación, coaching, procesos también específicos. Yo le dije al presidente del CERVEL hace algún tiempo, cuando estuvimos en una mesa que nos pusieron acá en la Biblioteca del Congreso, en que justamente ellos mismos habían puesto una camisa de fuerza contra presupuesto, rendición de este presupuesto, este 10%, que en un momento cuando pensamos ponerlo, que es este 10% del financiamiento electoral, que justamente está destinado para las actividades de las mujeres, que es importante que las mujeres tengan estas actividades, de que les enseñen a hablar en público, de que se les quite el miedo. A todas las mujeres nos estorba el cuerpo, todas mismas, nos sentimos muy mal, somos muy inseguras en términos físicos. Y es más, si uno hace un estudio, y de hecho esto está comprobado por la neurociencia, cuando las mujeres vamos al territorio o vamos a hablar en una asamblea, es altamente probable que se acuerden de todos los detalles, incluso de cómo íbamos vestidas. No ha sido un hombre. Fíjense bien, cuando Bachelet estaba, decían, uy, que está gorda Bachelet. Entonces yo siempre lo pongo como contraste. Bueno, ustedes van a decir, uy, que está viejo don Ricardo Lagos. Nadie va a decir eso. O que está feo no sé quién. Eso no pasa. Y contra eso tenemos que, igual las mujeres, luchar. Y transformarse en candidatas es combatir también contra ese entorno. No solamente las camisas de fuerza. Voy a ir hacia adelante con la otra discusión. Me parece que poner cuotas en un sistema uninominal, como es el caso de gobernadores regionales y alcaldes, es inviable. Tanto técnicamente como políticamente hablando. No hay experiencia, ninguna evidencia comparada. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer o qué es lo que veo yo? Límites a la reelección. Eso es clave. Límites a la reelección o cambiamos el sistema electoral y volvemos al que estaba en los 90, donde efectivamente competían todos en una lista y el más votado era el alcalde o alcaldesa. Volvamos a eso, que es representación proporcional. Ahí podemos introducir acción afirmativa. Pero en sistemas uninominales no, y aquí, por su intermedio, presidenta, la diputada Mix tiene razón. Efectivamente, el tema de las suplencias sí podría venir a solucionar ciertas cosas. Podría ser una alternativa, que nosotros lográramos introducirlo. Ya, pero hay que estudiarlo bastante bien, porque además se producían algunos fenómenos que espero que acá no ocurra el caso, que eran las famosas Juanas, donde se inscribían los hombres en México, por ejemplo, con nombre de mujer y después se cambiaban el nombre. Mira, yo soy trans, o van ocupando ciertas válvulas de escape también para poder hacerlo. Entonces hay que tener... Dicen que la electa que era suplente las mataba. Claro, las mataban y las obligaban a renunciar a tal punto, un hostigamiento bien fuerte. Muy fuerte. Entonces, por lo mismo... Claro, Bolivia, México, tienen leyes además contra el acoso y la violencia política, porque justamente en el caso de las suplencias las obligaban y las hostigaban a tal punto hasta matarlas o en su efecto amenazarlas de muerte hasta renunciar. Sí, México, Bolivia. En Bolivia también. No, México y Bolivia son los países que han tenido ejemplos muy radicales a otro nivel, que por lo menos acá en Chile podemos enorgullecernos que no. Sin embargo, creo que también hay que agregar otra cosa, que tiene que ver con la ley de partidos. Sí. Si me permiten las colegas, respecto a descartar de plano los cargos uninominales, ¿no hay alguna otra alternativa que se pueda sondear? Lo que pasa es a que, propósito de la conformación de listas, por ejemplo, no sé. O sea, lo que pasa es que yo lo estaba leyendo de nuevo, el proyecto de ley. Estaba leyendo de nuevo el articulado. Cuando se plantea en de que ni un 60 ni 40, o sea, ninguno de los sexos podrá superar el 60 o 40 o 60% del total de la ley de la lista del partido. O sea, yo me imagino, por ejemplo,
el Partido Socialista sacando a Sadi Melo porque hay que poner una mujer. Diputada, ¿usted cree que eso va a ser posible? Podríamos hacerlo posible. Es que yo, por lo menos, es que cuestionarlo al menos, digamos. o sea, sacando... Es como decir, entre no hacer nada y descartarlo, alguna acción que lleve efectivamente a poner en tela de juicio alguna candidatura que pudiera ser esa u otra, si es la lista nacional, digamos. Es que, a ver, siendo realista en términos de posibilidades políticas, esto no va a pasar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Porque lo mismo podría ocurrir respecto a los diputados, algunos que son, perdón la expresión, vacunos sagrados, digamos, entonces nadie los va a mover y van a poner otro lado, o sea, también se da no solo en, bueno, claro, es que otra lo que modalidad, pasa es que, además de eso, tenemos que ver el sentido de representación también de cada una de estas personas. Los alcaldes son netamente territoriales y son elecciones distintas. Sí, y ahí no, claro, el partido tiene bastante menos que ver, incluso con su nominación. Lo que sí me parece preocupante hay que ver el tema de las primarias. Porque nuevamente la primaria puede servir como válvula de escape justamente para no cumplir con esta cuota de género. Si bien ambos instrumentos buscan igualdad en la competencia política, hay uno que es igualdad de resultados, que tiene que ver con la cuota, y otro igualdad en la competencia. Entonces hay que tener cuidado con ambos instrumentos, ¿ya? Entonces, ¿cómo ahí se podrían compatibilizar buscando financiamiento, por ejemplo, para primarias, financiamiento público, con límites también al gasto y empezar a controlar ese espacio de la primaria? La primaria justamente tampoco es tan democratizadora, todo el mundo tiene casi casi que fuera un instrumento sagrado que pudiera efectivamente descomprimir las tensiones, pero quien decide si van o no a primaria siempre es la mesa directiva del partido. Y además de eso, quien tiene más plata gana la primaria, porque acá no hay control sobre la primaria. La gente va, utiliza muchos recursos, sobre todo autos, para acarrear votantes, y hay un sesgo ahí de clientelismo que también se produce dentro de los territorios. Entonces, acá no hay condiciones que garanticen la igualdad de competencia dentro de las primarias. Es un instrumento electoral que hay que empezar a revisar también. Eso tiene que ver con la incumbencia igual, o sea, y es inevitable en una elección donde hay primaria, donde no hay primarias de cuota o no hay cuota. La persona que es alcalde o alcaldesa en ejercicio lleva 2 periodos, va a tener siempre más ventaja que cualquier otro, sea hombre o mujer, en una primaria, en una cuota. Entonces, es una realidad, es una cuestión de hechos, pero no por eso es descartado. De hecho, yo tampoco creo que las primarias sean la solución a todo, pero hay algunos casos donde es una válvula que te permite efectivamente, incluso con menos recursos, ganar la elección. Sí, o sea, yo no la descartaría, sino que la regularía. Claro. Ahora todavía no pudimos regularla, que aprovechamos de regular un montón de cosas, la primaria no fue regulada. La primaria sí hay que regularla. Y hay que buscar financiamientos públicos y estrategias, porque con financiamiento público, hombres y mujeres podrán competir en igualdad de condiciones, incluso desafiantes de aquellos incumbentes también. Pero ahí hay que meter, hay que buscar de qué manera podemos transparentar un poco mejor ese proceso de la primaria. A raíz de la ola feminista, y aquí voy a hacer un análisis que todavía nosotros a nivel del Consejo de Rectores vamos a recién a sentarnos con la Comisión de Igualdad del Consejo de Rectores a escribir y a sintetizar un poco la información de lo que pasó en la ola feminista. Porque las características de la participación de las mujeres dentro de la ola feminista fue totalmente fuera de las instituciones formales. Y respondía a otro tipo de lógicas de participación que incluso dejaron fuera a las federaciones de estudiantes y a las participaciones más clásicas dentro del propio conflicto. O sea, es más, nosotros que trabajamos desde la rectoría de la universidad tuvimos muchos problemas para poder entendernos porque no habían interlocutores válidos. Para nosotros el interlocutor válido era la persona que estaba sosteniendo la toma, que en ese momento eran las chicas. Entonces, y muchas de esas chicas tampoco habían sido electas. Entonces tiene otras características. Yo no sé si ellas mismas están muchas pensando en cómo introducirse al poder formal, porque aquí también el sistema político quedó en crisis. No hubo una capacidad de retornar finalmente, dar respuesta a las demandas que ellas mismas estaban solicitando por parte del propio sistema político. Entonces ahí yo tendría un poco más de... Nosotros recién nos vamos a meter a ver qué pasó. Habían unos discursos que también vamos a tratar de codificar en su momento. Y espacios de formación, acá también me parece que es bien interesante, tal vez una política pública de formación política, pero yo miro con mucha preocupación el nuevo énfasis que va a tener el programa Mujer y Ciudadanía, que es un programa que tenía el CERNAMEC,
que era muy bueno, que lo ejecutaban varias universidades. Y en ese programa hay que admitir también que no toda la participación política se da a través de los partidos, sino que también hay organizaciones políticas. Entonces, pero sí funcionaba bastante bien como un mecanismo de instrucción e incluso de formación ciudadana. ¿Ya? Yo participé 2 años ejecutando este programa, pero este programa va a cambiar los énfasis. Y de hecho se le va a entregar ese rol a los partidos políticos ahora para que lo hagan. Y están en estudio de este programa. Tal vez sería una buena medida que ustedes mismas pudieran velar este proceso de modificación de este programa propiamente tal, y que además hay que ver de qué manera es el concepto de mujer finalmente es el que está en juego también acá. Mujer madre o mujer que tiene la libertad de decidir hacia dónde quiere apuntar su vida. ¿Estamos hablando de una autonomía de verdad de pensamiento o se está hablando de tener mujeres porque sí en los espacios políticos? O sea, hay un montón de literatura y traje algunos textos acá, sobre todo este de Johnny Lovendunsky y Pippa Norris, que se llama La política de la presencia, donde efectivamente ellas analizan a través de encuestas de opinión cuáles son justamente las posiciones de una élite de mujeres y hombres en Inglaterra. Y es bien interesante ver, por ejemplo, que las propias mujeres conservadoras estaban más a favor de una posible ley de cuotas, incluso, que los hombres del partido del partido laborista inglés. Entonces, evidentemente, hay cuestiones que sí se pueden transar respecto de cómo entendemos las mujeres la política. Pero acá hay que buscar las acciones más fuertes y más realistas en esos términos. O sea, de hecho, yo lamento mucho que todavía tengamos que discutir, sobre todo en este caso, en sistemas uninominales que me parecen que son los más crudos para poder hacer acciones afirmativas. Sí podemos buscar, porque un escenario proclive para poder cambiar el sistema electoral en ese sentido, para elegir alcalde o elegir gobernadores regionales, es prácticamente inviable. Ahora tenemos que buscar de qué manera podemos potenciar quizás un plan de igualdad de oportunidades contra presupuesto y exigirles también que los propios partidos exijan a sus comunales ver de qué manera van a ir poniendo más mujeres en distintos espacios, como tomadoras de decisiones también. Entonces eso en parte es también obligar o hacer una especie de trabajo conjunto. Y por último, el rol del CERVEL en esto es fundamental. Y a mí me parece que ahí hay bajas capacidades institucionales, no solamente para fiscalizar este tipo de cosas, sino que también para promover una política de igualdad dentro de los partidos. Y eso es muy importante. Lo que diga el CERVEL, además, puede transformarse, como yo les decía, en una camisa de fuerza, donde justamente ellos mismos pusieron 2 veces en esta minuta donde les decían a los partidos en qué consistía, en qué se podía o no se podía gastar este 10% del presupuesto, salía actividades de preparación de mujeres candidatas. ¿De dónde sacaron eso? O sea, si el objetivo de esto justamente es promover más liderazgo. Entonces, claro, ¿y es por qué? Porque alguien les dijo que eso no se podía gastar. Entonces, no, acá hay que hacer una revisión profunda también de eso. Hay que ver las capacidades institucionales que tienen, sobre todo de entender estos temas. Estos temas son difíciles. No es fácil. La gente, sobre todo, hay gente que no es capaz de entender que las mujeres hacen política de una manera distinta, ven la política de una manera distinta y tienen problemas de otras características. Eso. Sí, por favor, diputada. Gloria, lo que pasa es que me dejaste preocupada con lo tajante respecto de la inviabilidad digamos, la representación uninominal, porque finalmente si siempre vamos a estar pensando que aquello depende del contexto, no se hubieran modificado varias de las cosas que se han modificado hasta ahora. Entonces creo que el desafío para esta comisión en particular, para quienes estamos hoy día teniendo un cargo de representación popular, es precisamente ir corriendo el límite de lo posible. Si no, nos vamos para la casa y esperamos que sigan resolviendo aquellos que han resuelto hasta ahora. O sea, el ejemplo que diste además fue muy particular. Yo creo que si no somos capaces de dar el debate, si no somos capaces de buscar alternativas, sin cerrarnos ya a la posibilidad de que podamos lograr poner la cuota en estos cargos, no sé, a mí me genera un poco como creo que un poco de desazón, digo yo, ¿cómo vamos a partir
la discusión asumiendo de que es imposible avanzar. Creo que, de hecho, esta semana ya salió electa una nueva presidenta de partido, el Partido Humanista. RD va a tener presidenta, independiente quien gane. O sea, yo creo que de una manera u otra también los partidos en general están, sin tener que forzar mucho, abriéndose también a este tema. Y yo, o sea, igual, con toda la experiencia que ustedes tienen y que a nosotros nos interesa escuchar, por cierto, creo que ahí hay aspectos que nosotros estamos llamados a modificar. Eso como comentario, no me quiero cerrar, creo que Respecto a la consulta, ya. Sí. Lo que pasa es que estuve averiguando y hay un ejemplo súper interesante que fue en Reino Unido. Particularmente, ellos tienen, ¿por qué tomo Reino Unido? Porque ellos tienen un sistema electoral uninominal en algunos distritos para poder escoger gente al Congreso. Lamentablemente tenemos muy poca evidencia también respecto de elecciones municipales. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos hicieron dos modificaciones en dos distritos, se podría decir que en este caso sería Gales y Escocia. Siempre cuando hay modificaciones o reformas institucionales hay que aprovechar de meterle el género inmediatamente. Entonces, que es un poco la coyuntura que probablemente se está gestando en esto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? En estas modificaciones hicieron una estrategia, estos fueron la gente del Partido Laborista, hizo una estrategia que se llamaban los gemelos. ¿Y en qué consistían? Yo pensé en un momento que podía servirnos también como ejemplo para este caso el sistema uninominal. Pero no. Ellos generaron un sistema que se llama algo así como Mixed Member Proportional Representation System, que es una cosa como mezclada, una mixtura entre que entraban por dos partes, uno por sistema uninominal y el otro entraba como un sistema proporcional. Y lo que hicieron ellos fueron pares de gemelos para competir. ¿Cómo ve una válvula para esto? Justamente a través de lo que usted planteaba del tema de la suplencia. La suplencia probablemente podría entregarnos un espacio para meterlo en sistema uninominal. Eso va a ser muy complejo. Yo vuelvo a insistir, si queremos ir más allá del cerco, me parece que la suplencia podría darnos un respiro para esto. ¿Ya? Pero vamos a tener que redactar de una manera bastante fuerte y de tal manera que poder convencer a los otros parlamentarios. Yo lo digo desde mi experiencia en la tramitación pasada. A mí no me gusta andar vendiendo humo. Porque sí, de hecho soy bastante seria en mis análisis, pero sí creo que es probable que si metemos el tema de la suplencia podríamos hacer algo. Pero en términos de las condiciones políticas, como la experiencia por lo menos de la investigación que hemos hecho en distintos partidos, sobre todo los más institucionalizados, de verdad es súper complejo. Es súper complejo. O sea, esto va a costar muchísimo, pero va a costar muchísimo más allá incluso de su aplicación, creo yo, es la aprobación misma del proyecto. Por lo mismo hay que ir bien preparados y poner estos incentivos también. Y con lo último que quisiera terminar es que acá va a ser importante también que se invite al Ejecutivo a respaldar el proyecto, porque sin medidas económicas las acciones afirmativas no tienen mucho eco. Entonces acá evidentemente sabemos que hay limitaciones constitucionales, porque la Cámara de Diputados y el Senado no tiene capacidades presupuestarias, por supuesto, de hacer indicaciones. Por lo mismo es importante que el gobierno también se comprometa en una política en que se pueda financiar tanto estos espacios de formación política como también las mismas preparaciones y estos incentivos a los resultados y ponerlos de buena manera. No, o sea, la ley de cuotas, como dije anteriormente, que fue aprobada para el gobierno anterior, no era óptima, era lo que había y había que jugársela por eso, pero ahora también tenemos una coyuntura de generar una ley mucho mejor. Y eso hay que pensarlo bien y también hay que invitar a otros actores para juntar todo esto y hacer un acuerdo un poco más transversal. Eso, muchas gracias. Le agradecemos a Javiera. Le damos entonces la palabra a Gloria. Yo también le quiero agradecer a Javiera, presidenta, porque realmente la experticia es la experticia, no aclara aquí y acá. Y lo que se puede y lo que no se puede. Sin embargo, yo soy de las que siempre peleo desde que no se puede, por su intermedio de la diputada Mix. Yo siento que una cosa es la discusión que tengamos sobre la participación política de las mujeres en general y otra es lo que podemos hacer con esta moción en particular. Porque creo que la moción no va a cambiar el sistema, no va a cambiar el lugar de las mujeres en los partidos políticos. Sorry, pero no es así. O sea, es una
un momento más de debate, de discusión, de cómo insistimos sobre el punto, de cómo vamos avanzando hacia una representación paritaria, hacia una presencia de las mujeres dentro de los partidos políticos, una presencia sustantiva en poder de decisión y también en los cargos de elección popular y en el Estado en general, como yo decía. O sea, esto para mí es una lucha a largo plazo, esto no se agota aquí. Y por lo tanto siento que en las estrategias que se levanten, el debate mismo ayuda a levantar trancas mentales. Hay gente que no quiere levantar trancas mentales y eso es así. O sea, hay gente que uno cuando tenga la mejor propuesta del mundo, suplencia, primarias, no y es no, o sea, pero a la gente que es posible convencer, creo que el debate abona en ese sentido. Me parece que la gran responsabilidad aquí está en los partidos políticos, respondiendo a la diputada Zabal. Yo creo que hay una preocupación genuina que ella establece. Pero ya tuvimos una reforma que dejó cabos pendientes, creo que hay que seguir insistiendo. La diputada Yomas decía, hay partidos que se definen como feministas, pero llegar allá es un camino, ¿cierto? Ese es un punto de partida. A la larga, llegar realmente a tener partidos feministas es un punto de llegada y un punto de llegada, siento yo, a largo plazo. Y de la experiencia que yo tengo y de los foros en que he estado, donde hay mujeres jóvenes, militantes de partido, incluso en lugares de dirección de partido, o incluso electas, debatiendo con las que somos más añosas, por decirlo de alguna manera, las que somos más viejas, respecto a la participación política, yo veo con agrado que hay una conciencia y un arrojo muchísimo mayor del que nosotras teníamos, hablo desde mi generación, hay un poner el cuerpo, y al mismo tiempo siento que hay una reiteración de los problemas que nosotras enfrentábamos, o sea, llegar a las direcciones de los partidos ayer y hoy sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema, sea cual sea la tendencia política de ese partido. Entonces, tenemos más militantes, tenemos más mujeres en lugares de dirección, pero sigue siendo una disputa. Sigue siendo una disputa. Las barreras informales. Y depende solo de nosotras y de los acuerdos y buenas complicidades que hagamos dentro de los partidos y entre partidos para efectos de avanzar, para tener un resultado distinto que no va a ser mañana ni va a ser producto de esta moción. Entonces quiero poner también esa perspectiva porque me gusta esto de pensar más allá de que proponer alcaldes y gobernadores o alcaldesas y gobernadoras en esta moción que realmente sea muy difícil de concretar porque efectivamente no es un sistema proporcional, yo coincido con Javiera, pero al mismo tiempo siento que en lo simbólico, es decir, en establecer un debate que abra esa perspectiva, creo que hay también ganancias que considerar. Esto puede que no pase por la comisión y puede que lo que se requiera para llegar a considerar medidas efectivas para efectos de lograr proporcionalidad de la participación, de resultados incluso, no solamente en candidaturas, sino de resultados en la elección de mujeres en sistema de uninominalidad, es un desafío. Pero también es un desafío de mantener el debate y hacer que este debate esté presente. ¿Cómo vamos a llegar a un cambio en la regulación de las primarias? ¿Cómo vamos a llegar a meter o no meter suplentes, que podrían ser medidas efectivas para efectos de avanzar en esto de las candidaturas o de alcaldesas? Yo siento que forma parte del debate también. Entonces, tiendo a empatizar con la diputada Mix en el sentido de va a ser muy difícil bajar al Sadimelo. Pero al mismo tiempo, ya que salió para el nombre, es que ya que estuvo eso sobre la mesa, utilicemos, es que me parece que es una buena representación en términos de un político de décadas que tiene una masa electoral garantizada. Cierto es que todos esos son los elementos que considera un partido a la hora de decir si va o no va un candidato, y evidentemente el alcalde cumple con el 99.9% de esas consideraciones. Una sola diferencia, no es mujer. Y yo creo que hacer valer que no es mujer es hacer valer que no es mujer, ¿me entiende? Entonces no estoy diciendo que nos bajemos de alcalde, estoy diciendo que también ese hecho tiene que estar colocado políticamente en el debate. Porque si no, todo lo demás, buena o mala, la suplencia, nos queda en... o sea, realmente no asienta para mí la experiencia dentro y fuera del Estado. De las cosas que me gustaría como dejar, como que yo siento claras
a esta edad es que es en el cotidiano y en la cultura donde uno asienta las transformaciones. Lo demás hoy está y mañana no está, ¿sí? Uno puede decir, no, es que es muy difícil que hoy nos quiten al voto. Bueno, Franco lo hizo con las españolas, sorry. Sí, pues, ¿qué tenemos realmente ganado si no es lo que hemos construido en la cotidianidad, la relación con otros y otras? Entonces siento que lo simbólico, el dar ese debate con fuerza y en decir que Sadi Melo no es mujer, tiene un sentido político, que creo que yo lo pondría por delante, además de todas las consideraciones que hace Javiera, que por supuesto me parecen súper atingentes en términos de cómo abonamos bien ese debate, ¿no? Creo que los partidos políticos tienen un debe en materia de formación de las mujeres, y es formación, es coaching, es incentivar la buena ambición política. Porque una cosa es que le llamen a uno, entonces va uno a una capacitación, entonces le explican que el Parlamento tiene 2 cámaras, que hay comisiones permanente y no permanente. Eso es información, yo no digo que no haya que darse, pero otra cosa es promover dentro de la militancia mujeres la buena ambición política, ¿no? La posibilidad de llegar y de transformar. Y creo que eso forma parte de lo que es una construcción política seria de los partidos políticos, ¿me entiendes? Ahí donde uno realmente muestra voluntad. Lo demás, sorry, pero se lo lleva al viento. Entonces, yo presionaría fuertemente, y de hecho pienso hacerlo como militante partido, en términos de decir, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Cuáles son las candidatas? ¿Las elecciones en tanto tiempo? ¿Cuáles son las candidatas a alcaldesa? Hay algo que nosotras, como militantes, también podemos hacer dentro de eso. Y quería terminar con el punto del CERVEL, en el cual yo coincido con Javiera, de hecho lo tenía en la presentación. Fíjense que cuando leo análisis 1, análisis 2 en general las referencias son el PNUD, Corporación Humanas, Comunidad Mujer, las universidades, ¿cierto?, con sus distintos centros de estudio, pero el CERVEL, en tanto institucionalidad responsable respecto de monitorear, de fiscalizar, de estar atenta al asunto de la participación, no aparece, ni siquiera en los datos que referimos en nuestros propios estudios, a pesar de que usamos esa base de datos. Entonces, siento que también hay algo que tiene que ver con la interlocución dentro de la institucionalidad pública para efectos de lograr no solo una mejor fiscalización, sino realmente una apuesta en términos de la responsabilidad que el Estado ha asumido en términos de aumentar la participación política de las mujeres. Participación que yo creo que está, a ver, si uno mira las militancias de los partidos, yo no les voy a decir algo que ustedes no conocen, si ustedes miran sus propias militancias, el número de mujeres es, lo dice la experta. Hay más mujeres que hombres en la militancia de los partidos, entonces no me digan que a las mujeres no les interesa la política. Vámonos a las dirigentes sociales. ¿Cuántas mujeres dirigentes sociales hay? Son la mayoría. Entonces, donde podemos y donde voluntariamente colocamos nuestro esfuerzo y compromiso, las mujeres estamos, y estamos en paridad. Estamos en paridad. Entonces hagámonos cargo de eso, asumamos eso como esto de que las mujeres no nos interesen política. Yo creo que nos hacemos un flaco favor repitiendo algo que la evidencia muestra que no es así. Entonces, creo que también hay algo ahí que mirar, ¿no? Y bueno, ahí me fui a lo del CERVEL, sorry la dispersión, pero lo del CERVEL en términos de la exigencia a una institucionalidad pública que tiene por mandato la participación y garantizar que esa participación sea cada vez más democrática en el sentido de quienes componen, quienes llegan a esos cargos y cómo llegan, ¿cierto? Lo otro, no hacernos un flaco favor nosotras diciendo que a las mujeres no nos interesa la política. Y algo que decía Javiera, esta cosa del pudor, ¿no? Las mujeres tenemos pudor. Parece que realmente, cada vez que dicen que las mujeres venimos a limpiar la política, yo me rebelo. ¿Por qué tenemos que limpiar la política? Llegamos con escoba. No sé qué hacemos, qué es lo que se está esperando. Entonces cambiamos la política cambia porque llega la mujer. Somos todas buenitas. Entonces si aparece una que no es tan buenita, toda la participación de las mujeres queda como en interrogante, porque si ven, ellas también son corruptas. Entonces no es importante que lleguen a esos espacios porque también son corruptas. ¿Sí? A ver,
sea, nosotros no estamos aquí para una prueba blancura de la política, estamos para hacer política, y la política es ambición de poder, es ambición de transformar, es ambición de hacer la visión que uno tiene dentro de ese partido político algo tangible, en legislación, en política pública, en formas de vida, en cotidianidad. Exactamente. Y si ese es el sentido, entonces toca caminar con esa visión, no con otra. Eso, diputada, muchas gracias. Gracias, Gloria. Javiera. Sí. Como siguiendo la argumentación de Gloria, creo que la cuota de género para el caso de las elecciones a concejales y gobernadores regionales hay que repensarla desde el territorio, desde cada una de las circunscripciones y desde las comunas. Eso sería fundamental. ¿Ya? Eso yo creo que es la primera parte para poder darle un vuelco a esto. Y lo segundo es que si ya queremos irnos con lo imposible, o nos vamos por la reforma electoral con todo y le metemos una reforma proporcional completa, sobre todo en los territorios, o en su efecto ya nos metemos con la ley de partidos y empezamos a ver, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, y disculpen que sea reiterativa, cuando se plantean cuotas de género dentro de los partidos políticos, la cuota de género alcanzó solo los organismos intermedios. No alcanzó las mesas directivas y han buscado y siguen buscando como válvula de escape y todavía vemos muy pocas mujeres adentro. Y es más, una golondrina no hace verano. Recordemos lo que le pasó a Carolina Goich, a la senadora Goich, el año pasado, cuando la nominaron como candidata a la presidencia, y acá la gente de la democracia cristiana podrá darme el favor y la razón de que no le pasaban ni plata en el partido. Y que se encargó de hacer toda la negociación el famoso vicepresidente del partido y se quedó más encima sin poder interno. ¿Vale la pena entonces tener una presidenta de partido? Yo estoy trabajando partidos políticos hace mucho tiempo y el verdadero poder de los partidos, sobre todo de los grandes y los que tienen mucha fuerza, es la Secretaría General. Y fíjense cuántas mujeres secretarias generales tenemos en los partidos importantes. Eso. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a abrir también la última rueda. La verdad que ha sido súper interesante todo lo que usted ha mencionado, que además nos toca muy de cerca porque hemos vivido esos procesos y nos damos cuenta y probamos que esto es así. Pero solo yo señalar dos cuestiones. Hay una suerte también de ambas expositoras en contradicciones que son naturales, porque uno de repente cree comprender, pero que se cruzan. Y me refiero especialmente cuando decimos... Y nos hablaba la Javiera del poder, decir, claro, las mujeres nos tienen que formar, seguramente nosotros pasamos en escuela de formación política, etcétera, etcétera, pero a los hombres no les pasa aquello. Pero por otro lado estamos reclamando que el CERVEL debiera formar también más mujeres. Entonces la pregunta es, el CERVEL no debiera tener, sino como elemento esencial y obligatorio la formación en general de hombres y mujeres, y obviamente generar también acciones que sean de cierta manera, en este caso, bueno, sí, pero yo eso quiero igual dejarlo, porque también tenemos audiencia, entonces como para que esto quede claro el porqué de tales afirmaciones. Lo segundo, me preocupa harto, porque uno de los principales mecanismos que uno tenía de defensa cuando quería ser candidata a diputada, en mi caso, perdón la autorreferencia, era decir, nosotros tenemos una alta elegibilidad. De acá al 2013 o 2012 creo que fue que yo también hice un estudio y me tocó hacerlo en la universidad, era justamente que de todas las candidatas, todas resultaban electas, una gran mayoría. Nosotros teníamos el caso a Adriana Muñoz, por ejemplo, la María Antonieta, que eran como los íconos, porque con una alta votación, etcétera. Son como instituciones en sí mismas. Claro, ¿se fijan? Pero quiero decir que era un buen mecanismo de defensa dentro de este aparataje para poder que se nos incluyera. Cuestión que finalmente poco resulta, porque al final pasan y hacen lo que quieren, pero en definitiva era una defensa. Hoy día no tenemos eso. A propósito que la ley de cuota dijo, cierto, tienen que tener tal obligación, y poníamos a mujeres para llenar los cupos, pero en definitiva no resultaron electas. Entonces, se te cae el argumento. Me cayó un argumento que hoy día también puede ser un elemento muy en contra cuando queramos, cierto, volver a ingerir a las nuevas listas. Y por último,
Yo me quedo también con con lo que decía Gloria, en el sentido de decir, hay que romper las barreras en todo su contexto y hay que hacer lo que tengamos que hacer nomás. Y me hace mucho sentido una reforma electoral, cierto, total, donde incluya todos estos temas y donde se ponga énfasis en general en todos los aspectos, que aquí hay un deber de Estado y de las políticas públicas en esta materia, y que hay que hacerlo así, desde el fondo. Eso. No sé si, chicas, alguna ronda de preguntas, diputadas. Segunda vuelta, diputado Sandón. No. Yo estaba buscando, disculpe, señora presidenta, estaba buscando el índice de elegibilidad y efectivamente sí, es un 8%. Cayó bastante respecto a la elección anterior. Y esos datos no son míos, sino que son de Carmen Lefulón y Julieta Sorescado, que salen en este librito bien bonito, que hemos publicado con Flaxo Chile hace muy poco, que de hecho Marcela fue a comentar. Javiera. No. Precisar la distribución, si hay una variante en la distribución por territorio, porque entiendo que la exposición de la Marcela dijo que era muy alta, pero en la metropolitana no, o en ciertos sectores no, y no en las trabajaba regiones mucho. Y en otras obviamente no. Digo, porque ese es obviamente el promedio, pero el promedio esconde. Habían como 4 otras distritos variables. que no había ninguna mujer candidata. No, pues sí, de hecho es eso, sí, por eso la tasa de elegibilidad es súper baja, porque además las pusieron, es que no hubo tampoco una lógica, eso es lo que encontraron ellas en los datos, no hubo una lógica como decir, sí, vamos a poner a las mujeres acá porque este es nuestro distrito más difícil, entonces ya, no importa, ponemos a nuestros hombres acá. Ni siquiera hubo una lógica de eso. A todos los partidos prácticamente la ley de cuotas los pilló de sorpresa. Entonces llegaron y tuvieron que buscar apuraditos mujeres para poner. Es alta. Sí, o sea, ahí No, tenemos pero el arrastre, pero el arrastre... algunos casos, otros que no fueron electas bajo Claro, pero en general, o sea, el promedio... Ponte tú, no. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de los arrastres, efectivamente, que ahí sí vimos que fueron más hombres beneficiados por arrastres Sí, claro, que pero en la más metropolitana. mujeres. Sí, más, y sobre todo, bueno, pero además la tercera región, la Daniela Chicardini también arrastró a su compañero de lista. O sea, estamos viendo que hubo mujeres, cuando hay mujeres muy fuertes que ya son incumbentes, pueden ayudar. El problema de esto es cuando hay improvisación y se ubican a las mujeres en cualquier lado. Claro. Entonces, si no tienes una política de distribución de mujeres adecuada, te va a pasar lo del Distrito 10, que pasó justamente con la lista de la nueva mayoría, que se perdieron, sobre todo perdió Farías, que Farías iba con una candidata súper débil, y Maya Fernández sacó bastantes votos, pero iba con 2 candidatas súper débiles, que entre las dos ni siquiera sacaron 4.000 votos. Entonces, eso es lo complejo. O sea, y estamos viendo, y casi se pone en disputa la misma elección de la propia presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay que ver, porque en un momento también, ojo que lo que pasó dentro de la negociación misma, los partidos políticos asumieron que esto era el sistema binominal. Y en el sistema binominal se ponía siempre un candidato fuerte y un candidato débil. ¿Por qué? Porque después a este otro le pagábamos con una subsecretaría o le pagábamos con alguna alcaldía o lo que fuera. Ahora no, el sistema electoral, incluso en el caso de lo que estamos discutiendo ahora, que es el caso de los alcaldes, de las concejales particularmente, es un sistema electoral que también tienes que apostar al equipo. El equipo tiene que ser el fuerte. Entonces acá hubo una desconexión absoluta de la lógica de la proporcionalidad. Acá no me sirven candidatos débiles, ¿ya? Respecto a lo del CERVEL, más allá del tema de la formación, quisiera profundizar en algún aspecto que tiene que ver con la capacidad institucional de del propio CERVEL. Primero, no tenemos expertos en temas electorales de género adentro. De hecho, siempre es la propia contratación, incluso del entendimiento mismo de la cuota de género, no pasa precisamente por verla desde una perspectiva integral, sino que hacen interpretaciones jurídicas de los propios abogados y abogadas que trabajan ahí. Pero se necesita una interdisciplinariedad más fuerte. Hay pocos cientistas políticos que trabajan ahí, hay pocos sociólogos y necesitan más equipos complementarios. Acá necesitamos fortalecer las capacidades de nuestro organismo contralor de elecciones, y que en este caso es el Servicio Electoral. O sea, en México tienen un Instituto Federal Electoral que es tremendo. Entonces, Instituto Nacional Electoral que se llama ahora, y que es tremendo, es gigante. Acá deberíamos hacer algo parecido, que tuviéramos bajadas concretas, con políticas específicas y con capacidades de fiscalización. O sea, ya Mega hace el año pasado, a mí misma me invitaron a opinar sobre en qué se habían gastado las platas de las mujeres, y el 2016, claro, estaba todo bien rendidito, puesto ahí en la práctica, CERVEL había dicho sí, check,
pero ningún partido había ejecutado de buena manera las platas de las mujeres. O sea, objetado. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que efectivamente no hay una planificación de decir, y claro, cuando el mismo CERVEL manda su super minuta de qué es lo que son los gastos considerados gastos de mujeres, ellos mismos ponen gastos como no gastos de mujeres, cosas que sí corresponden a lo que sí deberían ser gastos de mujeres. Entonces acá también faltan capacidades institucionales de parte del propio organismo fiscalizador de las platas públicas. Y los propios partidos, por supuesto, que también son súper irresponsables en estos términos, que justamente creen que la participación de mujeres en algunos casos es acompañante, formar acompañante, toman a las mujeres como si fueran con muy poca relevancia, y ahí yo puedo diferir en algo con Gloria, porque las mujeres tenemos que también ser conscientes de que cuando estamos en el poder tenemos que aprovechar al máximo esos espacios. Un estudio que hice, que no he publicado, que tiene que ver con el análisis de cuántas mujeres habían en mesas directivas en los partidos políticos chilenos. Mientras más mujeres hay en la mesa directiva, más candidatas habían. O sea, había una relación directa en ese sentido. Por eso es importante ir contra todo y ver la posibilidad de meterle mano a la ley de partidos políticos. Esa ley quedó mal hecha, quedó mal modificada. Esa ley es la que permite que los partidos políticos funcionen como entes antidemocráticos. Reproducen las prácticas antidemocráticas y excluyentes y oscurantistas finalmente los partidos políticos. Claro, ahora les estamos financiando públicamente, y no es poca plata, la que se les está entregando a los partidos políticos. Deberes de transparencia tienen que cumplir, y que no sea el CERVEL el que fiscalice. Tiene que fiscalizar el Consejo para la Transparencia de los partidos políticos. Ese es el tema. Acá los propios incumbentes decidieron finalmente que CERVEL, que tampoco tiene las capacidades institucionales para fiscalizar estos recursos, que es bastante dinero. Entonces ahora, ¿quién lo hace? El CERVEL, así apuradito, lo que hay, y ven y chequean. Entonces el tema del Consejo para la Transparencia también está subutilizado en ese sentido. Sí, diputada Adelante. Sí, me quedo dando vuelta un par de cosas antes de que se nos vayan las chiquillas. Cuando te refieres al límite de la reelección, ¿cómo crees tú que poner un límite a la reelección va a encaminar el debate o va a solucionar el problema de la sobrerepresentación masculina, que es en el fondo nuestro problema? Si no es que nosotros tengamos poca representación, el problema es que ellos tienen una sobrerepresentación, que no tiene ninguna relación con la realidad, tanto por la votación que habitualmente recibimos las mujeres en una elección, sino que además solo en temas proporcionales respecto a la población. Ya con eso estamos. Pero quiero que te refieras a cómo tú visualizas y en qué plazos se podía dar solución a través del límite de la reelección al problema que tenemos hoy, que queremos resolver a través, quizás no profundamente a través de esta moción, pero quizás avanzar en esa línea. ¿Quieren responder las dos, Gloria? No, dale esa respuesta y después... Ya, para darle unos minutos a Gloria. ¿2 periodos? ¿2 periodos? No, estamos... O sea, nosotros tenemos... Disculpa, Sí, dale nomás. tenemos como Frente Amplio un acuerdo firmado. Sí, pero ese acuerdo es intrapartidario o intracoalición. No, sí estamos de acuerdo, por eso no estoy hablando del periodo. Quiero entender cuál es el efecto del control de la reelección cuando, en el mismo análisis que planteaba Gloria, para un partido que ese candidato cuenta con todo el apoyo popular, ¿verdad? Que las cifras te indican que aunque lleve 28 años en el poder, vamos a seguir teniendo las direcciones de ese municipio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo poniéndole límite a esa candidatura resuelvo el problema que estamos discutiendo hoy día? No vamos a resolver el problema para el partido en función de que van a perder seguramente esa alcaldía porque hay un agotamiento, un desgaste, qué sé yo. Estoy hablando de cómo nosotros vamos abordando el problema que queremos resolver a través de esta ley de cuotas. De qué manera el límite de la reelección nos va a permitir, así como que ya como no se puede repetir el plato, tenemos la posibilidad de meter, ¿no será como la sobra? O sea, quiero entender cuál es el sentido, ¿no? El sentido, por lo menos como yo la planteaba, o como por lo menos se me imagina en mi pequeño cerebro, tiene que ver con que haya un plan, incluso de promoción de parte, por último, no sé, de la concejala más votada de la coalición, y de esa manera empezar a cimentar las bases del recambio.
Pero esto tiene que ver con un tema más bien político, que ahí ya lamentablemente no nos podemos poner nosotros a discutir las alianzas políticas de cada uno de los partidos, pero sí obligar a estos partidos a que vayan tomando conciencia también de que tienen que ir planificaciones. ¿Cuál es el tema de la elección, de la naturaleza de la elección alcalde? O en este caso, ¿qué es lo que se va a pasar con la elección a concejal? Que son, o sea, a gobernadores regionales, que son elecciones despolitizadas, que no tienen mucho que ver, tienen sentido respecto de los partidos políticos, pero son las más autónomas, se podría decir. A ver, ¿a qué me refiero? Hay un texto muy bueno que se llama Estable pero sin raíces, que es de David Altman y de Juan Pablo Luna, que ellos plantean que la mayor volatilidad en elecciones ha sido en elecciones municipales. ¿Por qué? Porque es donde más se cambian. Porque ahí justamente no importa el partido político, hay mucho caudillismo intrínseco en el territorio. Entonces acá nosotros estamos entendiendo estos subterfugios también dentro de la propia legislación, donde efectivamente muchos de los candidatos no ponen sus partidos porque les sobra, ¿ya? Entonces acá es una vuelta de mano incluso a repensar que esta continuidad de las políticas, por ejemplo, va a pasar por coaliciones o por partidos políticos que son instituciones mucho más sólidas que personas. La elección local lamentablemente es una elección muy caudillista y que está está excesivamente personalizada. Es casi como la presidencial. Y la de gobernador regional va a ser igual. Y ese es el problema de las elecciones uninominales. Entonces acá, claro, podemos poner los límites a la reelección, podemos exigirles incluso planes de igualdad, pero esto también tiene que ver con cómo generamos tal vez un enforcement dentro del propio partido. O sea, como decir, ¿sabes qué? Si ustedes no hacen eso, los vamos a sacar o no les vamos a entregar plata o les vamos a fiscalizar más. Pero esto tiene que ver también una especie de trabajo conjunto, del entender qué significaría entonces el rol de las propias mujeres dentro de los partidos y dentro de los territorios. Si ese es el problema, o sea, el tema del territorio es muy potente. El territorio, sobre todo en este caso, acá puede desacoplarse incluso de todas las medidas que yo quiera imponer o quiera hacer desde una legislación. ¿Cómo llevamos esto al territorio? ¿Cómo lo ponemos? Claro, ¿cómo lo ponemos efectivamente? O sea, para mí una de las nociones tendría que ser el límite a la reelección y buscar políticas de promoción dentro de los municipios o dentro de las células o comunales de los partidos para que sean capaces de introducir sus propios planes, en sus propios planes de desarrollo también, políticas de promoción de liderazgos de las mujeres. Eso podría ir de la mano con el límite a la reelección. Pero más allá de eso, también es parte de la libertad que tienen los partidos de cómo organizarse. O sea, desde el Estado tampoco esto va a generar o va a ser muy gracioso para los partidos políticos que se estén introduciendo normas tan explícitas hacia esto. Eso. Gracias. Gloria. Gracias, Presidenta. Para mí, preparando la presentación para hoy, escuchando a Javiera y la conversación, es cada vez más claro que tener el resultado que queremos en materia de participación política de las mujeres, tanto en esta elección como en general, va a requerir un pool de estrategias que tienen que ver con el cambio de normas y el perfeccionamiento de normas como los de los partidos políticos. En eso no tenemos diferencia. Lo que pasa es que para mí tiene que ver con eso, también tiene que ver con de qué manera nosotras como mujeres colocamos nuestra participación política como un elemento fundante de la democracia en términos de más democracia, más mujeres, ¿cierto? Y eso habla de nuestra propia acción política respecto a los territorios o la ciudadanía en general. Y también respecto a los partidos políticos en términos de cómo promocionan las mujeres, cómo realmente se hacen cargo de eso, más allá de la obligación legal a hacerlo. Es decir, creo que, como decía la Javiera, una golondrina no hace verano. En este tema me parece que es más que claro. Tú tienes que tener un pool de estrategia que vaya desde lo normativo institucional, pasando por el trabajo territorial, junto con lo de partidos políticos para efecto de tener otro resultado. Y agrego un último elemento que lo dije en mi exposición y lo quiero reafirmar. Nosotras necesitamos avisorar un cambio constitucional donde la participación de las mujeres sea un elemento transversal. Si no, vamos a seguir de parche en parche, sin desmerecer la importancia de la discusión que tenemos hoy, lo reitero, pero realmente si no lo colocamos como un principio, ¿sí?, del quehacer público, tanto en la institución del Estado como de los cargos de elección popular, realmente siento que lo demás es
es seguir produciendo normas que finalmente de una u otra manera te las puedes bypassear de alguna manera. Y terminar agradeciéndoles la invitación. Muchas gracias, fue una muy buena conversación. Gracias. Sí. Muchas gracias a usted y bueno, ha quedado ahí como dando bote algo que decía Javiera respecto a cómo se hacen cargo también, y quiero hacer referencia a las municipalidades respecto al tema de la obligación de promover la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. Nadie fiscaliza, nadie genera a propósito de eso ninguna sanción, es una cosa que muchas veces se agota con un acto para el 8 de marzo perdón la expresión, un vedeto, digamos. O sea, ahí hay también un espacio en donde nosotros debiéramos también hincar el diente de pronto y poder hacer exactamente, y de recursos. Como también a propósito, ahí entre paréntesis hay un proyecto que iniciamos también acá que está presentado respecto a la incompatibilidad justamente de autoridades que han sido en algún caso acusados de violencia de género, que aplican políticas públicas y siguen estando, que también es un gran tema. Así es. Bueno, estamos y vamos a priorizarlo también en este proyecto. Bueno, hay mucho ahí que hacer. A propósito, bueno, antes de terminar esta sesión, bueno, agradecer enormemente a Gloria Mayra, a Javier Arce, que han estado nuevamente con nosotros. Decirle a las colegas que vamos a reiterar la invitación al Partido Radical para el próximo 9 de enero, pero sin perjuicio de escucharlos a ellos, si es que aceptan la invitación y vienen. Vamos a votar en general este proyecto el viernes 9 y se va a abrir el periodo de indicaciones hasta el día lunes 14. ¿Ya? Para poder votar, empezar a votar en particular el día 16 de enero, que sería el día miércoles. Entonces, para que tengamos, ojalá, los asesores, claro, puedan revisar y traer las indicaciones. Había bastante consenso en algunas. El 14 de enero, y vamos a comenzar a votar el 16 en particular. Necesitamos igual que este proyecto salga antes que salgamos obviamente del... Bueno, solo para despedirnos, agradecerles a todas y bueno, lamentar hoy día también el inicio del año con un nuevo femicidio, ocurrió ayer en Puerto Montt. Ahí tenemos mucho que hacer también. Bueno, agradeciendo a todas, sin habiendo más puntos, Puerto Montt. Sí, diga, antes de cerrar la sesión, quería. ¿Sabes qué? A propósito de lo que acaba de plantear la presidenta, y agradezco el punto, leí un artículo que me dejó muy preocupada y quizás lo pongo en la mesa, de un desafío para nosotras mismas, trabajar quizá en una moción que pueda hacerse cargo de eso. Entrevistaban a una mujer que había sido de niña, ella relataba que su madre había muerto producto de un femicidio y que su padre se había suicidado. Y que no había nada de acompañamiento por parte del Estado a estos niños que hoy día son adultos, que les ha tocado enfrentar la vida desde esa realidad, digamos. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, que no es menor lo que leí ahí en el artículo, porque efectivamente en un momento determinado uno siempre se entera. La mató, fue y se suicidó. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esas jóvenes? ¿Qué pasa con hoy día esos adultos? ¿Cómo viven esa relación con la muerte, con esta realidad? Sería bueno darle una vuelta. Sí, Presidenta. A propósito salió también un pseudo reportaje grande en la revista Mujer del Mercurio respecto a ese tema. O sea, hay hoy día dos mociones, una que es presentada por el diputado Charper, que fue una, y una que presentamos nosotros, no se me acuerdo, pero creo que sería interesante también ponerla sobre... Exacto, sobre obviamente qué ocurre justamente con los huérfanos, en este caso de los femicidios, que era así como se titulaba. Creo que es un gran punto, del cual creemos que es importante a lo mejor generar algún consenso, traerlo, unir los proyectos y avanzar también en eso. Bueno, entonces con todo esto queremos agradecer a la asistente nuevamente, a nuestros colegas y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta.